Buen día, profesor de seguimiento, profesora directora de este trabajo terminal y profesores sinodales. En este video hablaremos de nuestro trabajo terminal, el TT B109, titulado Asesor virtual para la elección de videojuegos. Los temas que se abordarán en este video serán la introducción, el estado del arte, el marco teórico, el diseño, los requerimientos, avances. Para hablar de nuestro trabajo terminal debemos de mirar la definición de entretenimiento. Entretenimiento tiene diversas opciones, como hacer más llevadero algo o evadir temporalmente las preocupaciones. Para nosotros, el entretenimiento es una forma de invertir el tiempo en la recreación o en la diversión. Se tiene que en promedio un mexicano gasta cerca de 7 horas en entretenimiento. Y es que una parte importante del entretenimiento son los videojuegos. De hecho, se tiene como un dato que en el 2018 en Estados Unidos las ganancias por venta de videojuegos fueron de 35.8 billones. Esto fue más que el 11.3 que se obtuvo de ganancias de venta de boletos en el cine. ¿Qué es un videojuego? En su definición más simple, un videojuego es la evolución de un juego clásico. Esto es, que es un juego electrónico que puede ser jugado sobre una plataforma informática. Una forma de clasificar los videojuegos es por su contenido. Esto es, ¿de qué se trata? Como por ejemplo hay videojuegos de deportes, de simulación, de aventura, entre muchos otros. Y bueno, es que se tiene la creencia que los videojuegos son malos, pero no es del todo cierta. De hecho, una investigación llevada a cabo por Paper Seymour mostró que los videojuegos pueden ayudar a evitar el deterioro de las habilidades cognitivas, especialmente en adultos mayores. Y bien, ¿por qué estamos hablando de videojuegos? Bueno, porque nuestro trabajo terminal está centrado en esto. Dentro de los videojuegos se tiene un gran catálogo, así que el problema es cómo acercar a un jugador a un juego en particular. Esto es lo que se llama manejo del conocimiento. Una persona que sepa bien los gustos del jugador, así como la variedad de títulos que se tienen, puede ayudar al jugador a escoger el título que más se adecue a su preferencia de un gran catálogo. Así que nuestro trabajo terminal está enfocado en cómo acercar a una persona a los juegos de su gusto. Definición del problema. Debido a que se tiene un amplio catálogo de videojuegos y diversidad de perfiles de usuario, entonces es poco probable que una persona encuentre los juegos que le gustan más. El problema es cómo recomendar dentro de un amplio catálogo de manera personalizada al usuario. Esto es basándose en sus preferencias, gustos y opiniones. A continuación, se presentan sistemas de recomendación para el entretenimiento como lo son libros, música, películas, videojuegos. Algunos sistemas de recomendación están basados para el perfil del usuario. Spotify es una plataforma en donde puedes escuchar música y podcast, y basado en esto, el sistema te recomendará música similar. Netflix es una plataforma en donde puedes ver películas y series, en donde, de acuerdo a tus preferencias, el sistema hará recomendaciones para próximas películas. Las plataformas para videojuegos. Tenemos a Steam, en donde hace recomendaciones basadas en las compras que has hecho anteriormente y en los videojuegos que has visto. Una página IGN, en donde se suben calificaciones de videojuegos basadas en criterios que la misma página ofrece. También existen trabajos terminales. Por ejemplo, el primer trabajo terminal titulado Tienda virtual para la compraventa de juegos de video hace uso de técnicas de estadística y algoritmos de filtro colaborativo para hacer recomendaciones a los usuarios de qué videojuegos comprar. También hay otro TT titulado Sistemas de recomendación híbrido para una tienda virtual de libros. Hace uso de los algoritmos de filtro colaborativo y no colaborativo para hacer recomendaciones a los usuarios sobre qué libros comprar. Podemos observar que estos sistemas de recomendación están basados en la compra y venta de videojuegos. Sin embargo, nuestro sistema de recomendación está basado en el perfil del usuario. El perfil del usuario está definido por las opiniones que da en el videojuego y sobre las preferencias de los videojuegos que tiene. El objetivo general de este trabajo terminal es realizar un sistema de recomendación de videojuegos que se comporte como un asesor virtual para ayudar a los jugadores a encontrar videojuegos de acuerdo a sus preferencias de videojuegos
y a las opiniones que él ha realizado. El objetivo específico de este trabajo es poder realizar una sala virtual o página web en donde el usuario podrá ver las características de un videojuego, podrá opinar sobre este videojuego y podrá ver también los comentarios que otros jugadores han realizado en este videojuego. Otro objetivo es realizar un asesor virtual. Este asesor virtual hará recomendaciones de videojuegos dependiendo del perfil del usuario. Este perfil del usuario se creará basándose en las preferencias de los videojuegos que este usuario elija y sobre las opiniones que él realice en los videojuegos. Como se mencionó en el objetivo, se pretende recomendar al usuario mediante un asesor virtual. Este asesor virtual estará compuesto de dos partes, una plataforma web o aplicación web y el sistema de recomendación. En esta plataforma web el usuario podrá buscar videojuegos, verlos, generar opiniones, así como también obtener listas de recomendación basadas en sus gustos. Para que el usuario obtenga las recomendaciones, se necesita un sistema de recomendación. En nuestro caso elegimos uno basado en contenido, que más adelante se explicará qué significa esto. Este sistema de recomendación basado en contenido se centrará principalmente en las calificaciones del usuario, así como en los atributos de los artículos que le han gustado, en nuestro caso videojuegos. Con esos datos se generará un perfil o vector de preferencias. Utilizaremos un modelado en espacios vectoriales. Este representará a cada videojuego con un vector. Se aplicará una medida de similitud y con ella podremos encontrar los juegos que más se adecúen a él. Y para mejorar la recomendación le daremos peso a las características mediante coeficientes de dependencia, esto es, contingencia o correlación, y medidas de entropía. A continuación veremos los fundamentos teóricos en los que se apoya la construcción del sistema. Evaluación del videojuego. Si bien no hay un consenso o una lista exacta de qué se evalúa de un videojuego, la comunidad de los jugadores y los sitios de juegos coinciden en los siguientes puntos. 1. El guión. Esto es la historia del videojuego, así como los caracteres de los personajes y sus relaciones entre ellos. 2. El cómo se juega o gameplay. Esto es cómo se juega, la variedad de acciones que se pueden realizar, los objetos que puedes obtener y las misiones que puedes realizar. 3. Artes sonoras y visuales. Esto se refiere a todo lo que se puede escuchar y ver en el juego, desde la banda sonora hasta los efectos de sonido, si es cómodo a la vista y si se ajusta al juego. 4. Aspectos técnicos. Si es fácil para un jugador nuevo utilizar el juego, la interfaz, la vista, así como también efectos de luz, fondos y animaciones. Los 4 aspectos mencionados anteriormente serán aplicados en nuestro trabajo terminal. Haremos 4 preguntas al usuario que él podrá calificar del 1 al 10 dependiendo de cada aspecto. Ahora hablemos de los sistemas de recomendación. Para hablar de los sistemas de recomendación debemos de hablar de la recomendación. La recomendación es un proceso natural. Cuando nosotros vamos a una tienda de discos, nosotros tenemos álbumes en particular, bandas en particular y canciones que nos gustan en particular. Un empleado de esa tienda, teniendo experiencia, nos puede recomendar nuevas bandas, nuevos discos y nuevas canciones de acuerdo a lo que a nosotros nos gusta. Eso es un ejemplo de recomendación. Pero ¿cómo se automatiza este proceso? Bueno, estos son los sistemas de recomendación. Hay de diversos tipos, como por ejemplo aquellos basados en contenido, de filtro colaborativo, demográficos o incluso de conocimiento. Un sistema de recomendación de filtro colaborativo hace las comparaciones de usuarios. Es decir, si a este usuario le gustaron un conjunto de ítems y a este también un conjunto de ítems en particular, similar al del primer usuario, es probable que si a este usuario le gustó otro ítem nuevo, a este también le gustará. Un sistema de recomendación basado en conocimiento le pide al usuario explícitamente lo que él quiere, como por ejemplo cuando una persona va a comprar una cámara. Usualmente una persona cuando compra una cámara solamente la compra una vez, así que busca un conjunto en particular de características que tiene que cumplir esa cámara. Para eso llena una lista y busca las que cumplan mejor esas características. Un sistema de recomendación demográfico segmenta debido a características en particular de una población. Un sistema de recomendación basado en contenido utiliza los artículos que le han gustado al usuario, así como los atributos que estos contienen. Todo esto para encontrar artículos más parecidos. Este tipo de recomendación a veces es llamada más como esto.
En nuestro trabajo terminal utilizaremos un sistema de recomendación basado en contenido. Para representar cada artículo o videojuego dentro del sistema, utilizaremos un modelado en espacio vectorial. Este tipo de modelado hace que cada juego tenga un vector. La dimensión del vector será el conjunto de características de todos los artículos. Utilizando este modelado en espacios vectoriales podemos encontrar la similitud entre dos vectores, utilizando por ejemplo la similitud de cosenos. Para poder realizar recomendaciones al usuario, se necesita crear vectores de perfil de usuario. Para poder crear el perfil del usuario, se necesita crear primero los vectores de las características de los videojuegos. Para elegir las características que deben de ir dentro del vector, se utilizarán dos métodos. El método def y def se utilizará para la descripción del videojuego. Este modelo agrega un peso en cada característica de la información de un documento. Cuando se utiliza esta técnica, se da más importancia a las palabras que se distinguen en un documento, en nuestro caso los videojuegos. Cada peso a la característica se calcula como un producto de la frecuencia del término. Este es el número de veces que una palabra clave aparece en un documento, teniendo en cuenta la longitud de este documento, multiplicado por la frecuencia del documento inversa. Esta es las pocas veces que una palabra clave aparece en un documento para que esta palabra clave pueda discriminar a este documento. El resultado de esta multiplicación es obtener palabras claves que logran personalizar al documento. Este resultado es útil para poder utilizarlo en la descripción del videojuego, porque así estas palabras clave ayudan a identificar mejor de qué se trata el videojuego. El modelo de coeficiente de dependencia y entropía sirve para obtener características de los videojuegos que son importantes para el usuario y para varios usuarios. Para cada uno de ellos se utilizará distintas técnicas mostradas a continuación. La entropía de Shannon, la cual considera las características más importantes para el videojuego. Lo que hace esta técnica es que mide la cantidad de información que contiene una variable aleatoria. En nuestro caso, la cantidad de información que puede llegar a tener la palabra clave. Para las características que son importantes para el usuario, se utilizará el coeficiente de dependencia. Este método mide la dependencia que hay entre el valor de la calificación que el usuario otorga y el valor de las características del videojuego. En este método se tienen dos tipos de características, las numéricas y las nominales. En las características numéricas se utilizará el coeficiente de correlación y en las características nominales se utilizará el coeficiente de contingencia. El coeficiente de correlación nos permite saber si entre dos variables numéricas existe una relación. Esta relación está basada de la dispersión conjunta de las dos variables entre el producto de la dispersión del conjunto de cada variable. El coeficiente de contingencia está basado en el chi-square. Esta técnica permite saber si entre dos variables existe una relación debido a que los valores de las características se usan para obtener el valor del coeficiente. El coeficiente de contingencia de Kramer utiliza el chi-square para ver si existe alguna relación entre estas dos variables. Kramer encuentra la medida de la relación de la dependencia que existen entre estas dos variables basándose en la frecuencia de aparición de estas variables. Después de encontrar el valor de la entropía y el valor del coeficiente de dependencia, se utilizará para encontrar el peso del valor de la característica. Cada W subíndice J representa un peso del valor de la característica de un videojuego del vector W. Después de conocer cómo se crean los vectores de los videojuegos, es importante saber que esto servirá para poder realizar recomendaciones a los usuarios de los videojuegos de sus preferencias. Se realizará una comparación entre los vectores de los videojuegos que el usuario prefiere con los vectores de los videojuegos que el usuario aún no ha visto. Esta comparación utilizará el método de similitud de cosenos. Este método lo que realiza es hacer una comparación para encontrar si hay similitud entre dos vectores. Si el resultado es 1, entonces
hay similitud, pero si el resultado es 0, es que no hay similitud. El sistema de recomendación para videojuegos deberá cumplir con 3 tipos de requerimiento. Requerimiento para usuarios, RU, requerimiento para administradores, RA, y requerimiento del sistema, RS. A continuación se describirá cada requerimiento. Requerimientos de usuario. El primer requerimiento de usuario tiene que ver acerca de las acciones que puede realizar en el sistema, tales como registrarse, modificar sus datos, ver sus datos y poder eliminarlos. El segundo requerimiento tiene que ver acerca de las acciones que puede realizar en el videojuego, como por ejemplo opinar sobre él, dándole una calificación del 1 al 10 en cada uno de sus aspectos, o también poder realizar un comentario de qué le pareció el videojuego. El tercer requerimiento es poder visualizar toda la información completamente detallada de un videojuego en una página web. El cuarto requerimiento permite al usuario realizar modificaciones en las preferencias de videojuegos, consolas y géneros, dependiendo de los nuevos gustos que tiene. El quinto requerimiento permite realizar búsquedas de títulos de videojuegos en el sistema. El sexto requerimiento permite ver al usuario las opiniones que ha realizado en todos los videojuegos que él ha visto. Requerimientos de administrador. El primer requerimiento de administrador permite administrar a los usuarios, agregar jugadores y agregar administradores. Puede también eliminarlos. El segundo requerimiento permite editar los datos personales del administrador, así como su contraseña. El tercer requerimiento administra los videojuegos, en donde puede agregar un videojuego, modificarlo o también eliminarlo. En el primer requerimiento, el sistema debe demostrar al usuario una pantalla en donde él podrá ajustar la consola, los géneros y los videojuegos que sean de su preferencia para así poder adaptar el sistema a su perfil. En el segundo requerimiento, el sistema deberá demostrar una lista de videojuegos basados según la consola a la que pertenezca el videojuego o al género al que pertenece el videojuego. En el tercer requerimiento, el sistema deberá demostrar al usuario en su pantalla de inicio una lista de 12 títulos de videojuegos que estén relacionados al perfil del usuario. Estos estarán ordenados aleatoriamente. El cuarto requerimiento es una página de definiciones de consolas y géneros para poder ayudar a los jugadores a comprender más estos conceptos. A continuación se muestran las interfaces que se realizaron para el sistema. Se puede modificar el perfil, se puede modificar los gustos del usuario, se pueden elegir cuáles son los nuevos gustos, se puede ver las opiniones realizadas por el usuario, se pueden ver las listas de las consolas, se pueden ver las listas filtradas por géneros. En el perfil del administrador puedes editar el perfil. También puedes gestionar los videojuegos. Puedes eliminarlos, agregarlos o modificarlos. También puedes gestionar usuarios. Puedes eliminar o agregar un usuario. Y también puedes salir.